pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nació. Beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer, por ver a Dios nacer, por ver a Dios nacer, por ver a Dios nacer. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells. Pues sí, la verdad es que hasta las canciones son, pues yo creo que gustan a todo el mundo. Esta versión de Jingle Bell en formato jazz, pues son canciones que quizás nos pueden entristecer, como decía Jesús, porque ahí se echa de menos a familiares que ya amigos que no están, pero en definitiva yo creo que, y vuelvo a insistir, todo el concepto, cómo decoran las calles, los centros comerciales, la gente se vuelca en estar incluso hasta más agradable, ¿no? Más amistoso. Sí. O ya no pues no dice, bueno, ya no me voy a pelear, ¿no? Porque es Navidad, hagamos la paz, ¿no? Yo creo que sí, que hay que estar en ello. ¿Tú le vas a pedir, Juan Carlos, algo a Papá Noel o no? No. Yo voy a pedir a la humanidad en general que seamos más solidarios y menos violentos. Bueno, eso habría que pedirlo todos los días, ¿no? Exactamente, todos los días, sí, exactamente. Pero bueno, ya que es época de pedir, pues hay que pedirlo, ¿no? En este tiempo. Pues fíjate que Jesús me estaba pidiendo también un villancico que él recuerda mucho, me imagino, a algún tiempo más infantil, ¿no? Sí. Este tamborilero de Rafael. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompom, ropopompom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner. La verdad que fue uno de los éxitos más importantes de Rafael y una de las canciones navideñas y a todos cuando en España yo recuerdo, no sé si vosotros, Juan Carlos y Jesús también lo recordáis, había un antes y un después, y sobre todo en aquellos tiempos cuando solo funcionaba una cadena, la cadena la del Estado, que era la primera, y la segunda, esperábamos aquel anuncio que era como el anuncio definitivo de las Navidades, que era el anuncio de Freixenet. Ese era uno, y después el de las muñecas de Famosa, que era el otro que nos marcaba pues que ya estábamos en Navidad, ¿no? No sé si lo recuerdas tú, Juan Carlos.
Yo sí, el de Freixenet sí, y también recuerdo mucho el que has comentado antes, el de Turrones en el Almendro, ¿no? Que vuelven a casa por Navidad. Bueno, claro, ese también marcaba muchísimo. Sí, de hecho este año la empresa Turrones el Almendro ha hecho una campaña publicitaria queriendo traer a gente. Tenías que contar una historia y traía, no sé si a 10 o 20 personas, no sé cuántas eran, de las seleccionadas contando tu historia, y te pagaban tu billete donde estuvieras, desde Australia, desde México, desde Alemania a España en los días de pues navideños, ¿no? Y es una forma también de promocionar, ¿no? Que lo que sí teníamos que abogar es que a los que estamos emigrantes, que es otra cosa que hay que, yo creo que luchar por ella, a ver si desde el Consejo de Residentes podemos hacer algo, pues que las compañías aéreas a los que son emigrantes en épocas como Navidad, que nos hagan un descuento, que nos den un poquito de por favor, ¿no? Pues no sé, es igual que por ejemplo los vuelos interinsulares entre Canarias tienen unos descuentos por ser residente allí. Cuando eres canario y resides, tienes descuentos con la península, ¿no? Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros en fechas tan señaladas, donde la gente pues tiene esa necesidad que estamos hablando de llegar a su casa con su familia, pues tendría que ser así, ¿no? Tendría que intentar que la gente, las compañías aéreas, pues nos permitieran volar de una forma más barata. No sé si estáis de acuerdo en ello. Sí, tendría que ser así, pero no olvidemos que las compañías aéreas pues son empresas, son compañías, y se rigen por la ley del máximo beneficio y la oferta y la demanda. Como sube mucho la demanda, pues se aprovechan y es más caro viajar en estas épocas. Es lógico, no busquemos moralidad ni busquemos otras cuestiones, sino simplemente se rigen por esta ley, ¿no? La del máximo beneficio. En este momento pueden aprovechar para subir precios porque la gente está dispuesta a pagar más porque tienen necesidad de volver. O sea, esto es muy difícil que surja de una compañía aérea espontáneamente esta cuestión. Yo ni me lo imagino. Yo creo que no, José María. Claro. Yo creo que no. No, yo creo que tampoco es por pedir a Papá Noel, ¿no? Se hace la carta. Sí, por pedir que lo quede, ¿no? Bueno, a ver si nos está escuchando algún directivo de Iberia, de Aeroméxico, de Air Europa, que son alguna compañía que vuela aquí, que nos hagan el favor, que hay mucha gente de verdad que está fuera de su país durante muchos años, y por circunstancias probablemente económicas, la mayor parte de ellas, pues no puede ir a España en Navidad y pasar con sus familias. Intentemos que alguien nos escuche y que digan, pues a los emigrantes que demuestren que son emigrantes, en Navidad les hacemos un 200% de descuento. Les hacemos que puedan ir. Y efectivamente, como tú dices, Jesús, es una utopía, pero bueno, es Navidad y hay que vivir de ilusión, ¿no? Esto es tan improbable como que te toque un sueldo vitalicio de Nescafé, por ejemplo, ¿eh? O sea, sí. O de la propia ONCE. O la propia ONCE, ¿no? O sea, tiene que ser, sí. O que te toque una primitiva, bueno, esto yo lo veo muy improbable. Es más fácil que te toque la primitiva, ¿sabes? Porque es una cosa que va por azar, pero que una compañía aérea renuncia a su beneficio en hacer su agosto en invierno, esto en Navidad, esto lo veo muy difícil. Tendría que ser, que es complicado. Presidente de una compañía. Pero fijaros que no tengo el dato, pero sí sé por la cantidad de gente que tenemos de amigos aquí en los grupos y demás. Sí, muchísima gente, de verdad, aquí, españoles que están en México, sobre todo españoles de origen, porque también hay que distinguir
muchos españoles que son descendientes pues ya tienen su familia aquí realmente. O sea, a lo mejor tienen un tío o un primo allá en España, pero donde está el grueso de la familia es aquí en México. Es aquí, sí. Efectivamente. Y a nosotros nos pasa al contrario, es decir, nosotros que somos de origen tenemos el grueso de la familia allí, aquí podemos tener mujer, hijos, pero bueno, finalmente aquí tenemos poca gente, o a lo mejor familia política, por eso estamos casados con mexicanos o mexicanas, pero allá nosotros tenemos toda la familia allí. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que esta Navidad está volando. Ya muchos han salido, otros están saliendo en estas próximas semanas, incluso muchos aprovechan o no tienen más remedio que estar hasta el día 23 para llegar allí al día 24 y casi llegar a la mesa a cenar, ¿no? Y a esa reunión familiar. Por terminar este tema de la Navidad, Juan Carlos, ¿regresas a España por Navidad como el turrón? No, este año me quedo aquí. Y tú tampoco, Jesús, ¿verdad? Yo tampoco. Vamos a quedarnos unos meses más aquí, pero por Navidad están los billetes de avión, los pasajes aéreos están prácticamente casi al doble de lo que son las mejores ofertas que se pueden haber en todo el año, ¿no? Por tanto, no les voy a regalar negocio extra a las compañías aéreas, ¿eh? O sea, esto es así. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos en Radio Fundación Casa de España en México. Estamos en directo. Son las 8 de la noche ya de hoy domingo, día 11. Como decíamos, solo nos quedan ya pues 14 días para Navidad y para que muchos de nuestros sueños se cumplan. Y por cierto, 11 días para la Lotería de Navidad, que es el 22 de diciembre. Y también, pues, muchos de nosotros, como decíamos, o muchos de los que estamos fuera, en México, en Argentina, en Chile, en Australia, en cualquier lado del mundo, pues vuelven a casa por Navidad. Y como decía nuestro querido Rafael en esta canción tan memorable que decía: ven a mi casa por Navidad. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor.
Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió.